Bienvenido a la noche. Hoy te contaré unos relatos aterradores que seguramente te quitarán el sueño. Suscríbete y dale like. Y cuéntame de dónde estás viendo este video y cuál es tu hora preferida para escuchar estos relatos. Prepárate para el terror. Mi nombre es Ismael, o al menos eso es lo que dice mi licencia de conducir, esa que ahora mismo yace en algún rincón olvidado de la guantera de mi tráiler, un ataúd de metal y óxido que abandoné a la vera de una carretera perdida en la inmensidad de la Pampa Argentina. Ya no sé muy bien quién soy, ni qué día es hoy. El tiempo se ha vuelto un chicle estirado y sin sabor en mi boca. Solo sé que el sol quema durante el día y la oscuridad. La oscuridad trae consigo el susurro. Llevaba más de 20 años recorriendo las rutas, devorando kilómetros como si fueran caramelos. El rugido del motor era mi nana, la vibración del camión, el único abrazo que conocía. Me jactaba de conocer cada curva, cada bache, cada parador de mala muerte entre La Quiaca y Ushuaia. Era un lobo solitario, un rey en mi castillo de 18 ruedas, o eso creía yo. La carga de esa semana era rutinaria, productos de una conocida marca de bebidas gaseosas desde Buenos Aires hasta un centro de distribución en Salta. Un viaje largo, sí, pero nada que no hubiera hecho cientos de veces. La paga era buena y la soledad, mi fiel compañera. El problema empezó en algún punto de la Ruta Nacional 34, esa cicatriz de asfalto que corta la llanura chaqueña. Era la segunda noche de viaje. El calor del día había sido sofocante, de esos que pegan la ropa al cuerpo y hacen que el aire mismo parezca sólido. Al caer la noche, una brisa fresca comenzó a soplar, un alivio que agradecí. Las estrellas, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, eran un espectáculo deslumbrante. Un billón de ojos de diamante observándome en silencio. Sintonizaba una radio local que apenas se oía entre la estática, una cumbia melancólica que hablaba de amores perdidos y regresos imposibles. El cansancio comenzaba a hacer mella. Los párpados me pesaban como losas de plomo. Decidí parar en el próximo puesto de control o estación de servicio para dormir un par de horas. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. A la vera del camino, bajo la luz pálida de la luna, había una figura. Al principio pensé que era un animal, un carpincho o quizás un oso hormiguero, comunes en esa zona. Pero a medida que me acercaba, la forma se fue definiendo. Era un hombre, o al menos lo parecía. Estaba de pie, inmóvil, de espaldas a la carretera. Vestía ropas oscuras y raídas, y su postura era extraña, encorvada, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Reduje la velocidad por instinto, una costumbre arraigada de camionero viejo. Uno nunca sabe si se trata de un accidente, de alguien que necesita ayuda, pero algo en mi interior, una alarma primigenia que se había mantenido dormida por años, comenzó a sonar con estridencia. No había ningún vehículo cerca, ninguna luz de emergencia, nada. Solo él y la inmensidad de la noche. Cuando mi tráiler estuvo a la altura de la figura, giré levemente la cabeza para observarlo mejor por el espejo retrovisor. Y entonces, mi corazón dio un vuelco que casi me hace perder el control del volante. El hombre estaba girando la cabeza. Lenta, muy lentamente, como si el cuello estuviera compuesto de engranajes oxidados. Pero no era la lentitud lo que me heló la sangre. Era su rostro,
o la ausencia de él. Donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca, solo había una superficie lisa, pálida y brillante bajo la luz de la luna, como la porcelana de una muñeca antigua y rota. Pisé el acelerador a fondo. El motor rugió con furia y no miré atrás. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Qué demonios había sido eso? Traté de racionalizarlo. Una alucinación, el cansancio, el calor, la soledad, una mala pasada de mi mente. Sí, eso debía ser. Pero la imagen de esa cara lisa, vacía, se había grabado a fuego en mi retina. Conduje durante casi una hora más, con el corazón martilleando en mis oídos, hasta que las luces de un parador me parecieron un oasis en el desierto. Era un lugar destartalado, de esos que huelen a grasa rancia y café quemado. Se llamaba El Descanso del Peregrino. Irónico. Aparqué el camión y bajé. Mis piernas temblaban como gelatinas. Entré y pedí un café doble, bien cargado. El lugar estaba casi vacío. Solo un par de camioneros en una mesa del rincón, con rostros curtidos por el sol y el tiempo, y una mujer mayor detrás del mostrador, con una mirada que parecía haberlo visto todo. Mientras sorbía el líquido amargo y caliente, no pude evitarlo. Necesitaba saber si alguien más había visto algo. «Disculpe, señora», le dije, tratando de que mi voz sonara casual. ¿Es común ver gente rara por esta ruta de noche? La mujer me miró fijamente. Sus ojos oscuros me escrutaron por un instante que se me hizo eterno. Luego, una sonrisa triste y cansada se dibujó en sus labios. En la ruta, mijo, todos somos un poco raros, algunos más que otros. ¿Vio algo que lo asustó? Dudé. Contarlo en voz alta lo haría más real, pero la necesidad de compartir esa carga era más fuerte. Le describí la figura, la ropa oscura, la postura encorvada, y finalmente, con un nudo en la garganta, le hablé de la cara sin rostro. La sonrisa de la mujer se desvaneció. Se persignó rápidamente y su rostro palideció. Miró hacia los otros camioneros, quienes habían dejado de hablar y ahora nos miraban con una mezcla de curiosidad y aprensión. «Usted vio al descarado», susurró, como si temiera que el nombre mismo pudiera invocarlo. «¿El descarado?», repetí. La palabra se sentía extraña en mi boca. Uno de los camioneros de la mesa del rincón se levantó y se acercó a la barra. Era un hombre corpulento, con una barba canosa y una mirada severa. «No es bueno hablar de él», dijo. Su voz era grave y resonaba en el silencio del parador. «Trae mala suerte. Es un alma en pena, un espíritu de la ruta. Nadie sabe bien qué es. Algunos dicen que fue un camionero que se quedó dormido al volante y su rostro quedó destrozado en el accidente. Otros, que es un demonio que se alimenta del miedo de los viajeros solitarios. Pero, ¿por qué se le llama el descarado?», pregunté, mi escepticismo luchando una batalla perdida contra el terror que crecía en mi pecho. «Porque no tiene cara para mostrar vergüenza por los pecados que cometió en vida», respondió la mujer. «O porque te la roba a ti si lo miras demasiado tiempo. Te deja vacío, sin alma, condenado a vagar como él». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Las historias de fantasmas en la ruta eran moneda corriente entre los camioneros. La Llorona, el perro negro, la novia del cementerio. Cuentos para pasar el rato en las largas noches de viaje.
pero esto se sentía diferente. La reacción de esa gente, el miedo genuino en sus ojos, era algo que no había visto antes. Lo mejor que puede hacer, continuó el camionero, es seguir su camino y no detenerse por nada ni por nadie hasta que amanezca. Y sobre todo, no vuelva a mirar atrás. Él se alimenta de la atención. Si sabe que lo vio, lo seguirá. Agradecí el café y el consejo, aunque este último me había dejado más aterrado que antes. Pagué y volví a mi camión. La idea de dormir ya no era una opción. Tenía que alejarme de allí, poner tantos kilómetros como fuera posible entre esa criatura y yo. El resto de la noche fue una tortura. Cada sombra en el borde del camino me parecía una figura encorvada. Cada reflejo en mis espejos, una cara lisa y pálida. El susurro de la estática de la radio parecía haberse transformado en una voz, un murmullo ininteligible que se colaba por las rendijas de la cabina. Con las primeras luces del alba, el miedo comenzó a disiparse, reemplazado por un agotamiento profundo. Llegué a un pequeño pueblo, busqué un hotel barato y dormí como un muerto durante todo el día. Al despertar, con la luz del sol inundando la habitación, la experiencia de la noche anterior parecía un mal sueño, una pesadilla lejana. Me sentí un poco estúpido por haberme asustado tanto. Historias de viejos, supersticiones de gente ignorante. Yo era un hombre del siglo XXI, un profesional. Continué mi viaje hacia Salta. La tercera noche transcurrió sin incidentes. La tranquilidad me devolvió la confianza. Quizás todo había sido producto de mi imaginación. Fue en el viaje de regreso, una semana después, cuando todo se vino abajo. Volvía con el camión vacío, lo que lo hacía más ligero y rápido. La ruta era la misma, la temida Ruta 34. Pero esta vez me sentía preparado. No me dejaría sugestionar. Conduciría de noche, como siempre, porque es cuando menos tráfico hay y se avanza más rápido. La noche cayó, y con ella, una extraña neblina comenzó a levantarse del asfalto. No era normal para esa época del año y en esa región. Era una niebla densa, antatural, que reducía la visibilidad a apenas unos metros. Encendí las luces antiniebla, pero solo lograban crear un muro blanco y lechoso frente a mí. Y entonces, el susurro volvió. Esta vez no era la estática de la radio. La radio estaba apagada. Era un sonido claro, nítido, justo detrás de mi oído derecho. Un siseo, como el de una serpiente, que parecía formar palabras en un idioma que no podía comprender, pero cuyo significado sentía en lo más profundo de mis huesos. Miedo, soledad, desesperación. Mi corazón se aceleró. Mis manos sudaban sobre el volante. Miré por los espejos retrovisores, pero solo veía la niebla arremolinándose detrás del tráiler. De repente, un golpe sordo y pesado en la parte trasera del remolque. Fue tan fuerte que todo el camión se sacudió. Instintivamente, frené. Un error, un terrible, estúpido error. El consejo del viejo camionero resonó en mi cabeza. No te detengas por nada ni por nadie. Pero ya era tarde. El camión estaba detenido en medio de la nada, envuelto en una niebla que parecía tener vida propia. El silencio era absoluto. El motor, al ralentí, era un murmullo nervioso. Pasaron unos segundos que se me hicieron horas. No se oía nada. Quizás había golpeado un animal grande. Un tapir, tal vez. Tenía que bajar a comprobar los daños. Abrí la puerta con cautela. El aire era frío y húmedo, y olía a tierra mojada y a algo más.
algo dulzón y putrefacto. Bajé de la cabina, con una linterna en la mano. La niebla era tan espesa que apenas podía ver mis propios pies. Caminé lentamente hacia la parte trasera del remolque. El haz de la linterna cortaba la niebla, creando formas fantasmagóricas. El silencio era opresivo. Cuando llegué al final del tráiler, alumbré la puerta trasera, y lo que vi hizo que se me helara la sangre en las venas. Había una marca, una abolladura enorme en el metal, como si algo increíblemente pesado y fuerte la hubiera golpeado. Pero no era eso lo que me aterraba. En el centro de la abolladura había una huella, la huella de una mano, pero era demasiado grande para ser humana. Los dedos eran largos y delgados, casi como garras, y la palma era ancha y deforme. Y justo debajo de la huella, arañado en el metal, había un símbolo, un círculo con una línea vertical que lo atravesaba. De repente, un sonido me hizo saltar, un raspado, un sonido metálico, como de uñas arañando el asfalto. Provenía de debajo del camión. Apunté la linterna hacia el suelo. El haz de luz se deslizó sobre las ruedas, los ejes, y se detuvo en una figura agazapada en la oscuridad, justo debajo del chasis. Era él, el descarado. Estaba en cuclillas, como un animal a punto de saltar. Su ropa estaba hecha jirones, y su cuerpo era antinaturalmente delgado y largo. Y entonces levantó la cabeza. La cara lisa, blanca y sin rasgos, me miró fijamente. No tenía ojos, pero yo sabía que me estaba viendo. Sentí su mirada fría y vacía atravesarme, hurgando en mi mente, saboreando mi miedo. Y entonces, su cara comenzó a cambiar. La superficie lisa se onduló, como la superficie del agua. Y lentamente, muy lentamente, empezaron a formarse rasgos. Pero no eran los rasgos de un hombre. Eran los míos. Mi nariz, mi boca, mis ojos, se estaban dibujando en esa cara vacía, como un retrato macabro. Pero era una versión distorsionada, una caricatura de horror. Mis ojos estaban llenos de pánico, mi boca abierta en un grito silencioso. Grité como nunca antes había gritado, un grito de terror puro y absoluto. Dejé caer la linterna y corrí sin mirar atrás hacia la cabina de mi camión. Escuché un movimiento rápido detrás de mí, el sonido de esas garras arañando el asfalto, acercándose a una velocidad imposible. Salté a la cabina, cerré la puerta de un portazo y puse el seguro. En el instante en que cerré la puerta, un golpe brutal la sacudió, luego otro y otro. La criatura estaba intentando entrar. Podía oír sus gruñidos guturales, sus siseos y el horrible sonido de sus uñas arañando el metal. Pisé el acelerador a fondo. Las ruedas traseras patinaron en el asfalto húmedo antes de agarrarse. El camión se lanzó hacia adelante, adentrándose en la niebla. Miré por el espejo retrovisor. La criatura corría detrás del camión. Su velocidad no era humana. Mantenía el ritmo, sus largas extremidades moviéndose de una forma grotesca y antinatural. Su cara, mi cara, estaba contorsionada en una mueca de furia y anhelo. No sé durante cuánto tiempo conduje como un loco, sin importarme la niebla, las curvas o los posibles peligros. Solo quería escapar de esa cosa. Finalmente, la niebla comenzó a disiparse y las primeras luces del amanecer tiñeron el cielo de un color anaranjado.
Miré por el espejo retrovisor una vez más. Ya no había nada. Se había ido. Pero el terror no me abandonó. Estaba impregnado en mi piel, en mis huesos, en mi alma. Llegué a la estación de servicio más cercana temblando, cubierto de sudor frío. Aparqué el camión y me miré en el espejo de la visera. Mi rostro estaba pálido, mis ojos desorbitados, pero eran mis ojos, mi rostro, aún. Bajé y fui directo al baño. Necesitaba echarme agua en la cara, convencerme de que estaba vivo, de que era yo. Cuando levanté la vista hacia el espejo del baño, el corazón se me detuvo. Sobre mi reflejo, superpuesta como una doble exposición, vi la cara lisa, blanca y sin rasgos del descarado. Estaba allí, mirándome desde el otro lado del espejo, y en la superficie vacía vi mis propios rasgos comenzar a dibujarse de nuevo, pero esta vez más nítidos, más definidos. Grité y rompí el espejo con el puño. Los trozos de cristal cayeron al suelo, y con ellos, la imagen. Pero sabía que no había desaparecido, se había aferrado a mí. Como había dicho el viejo camionero, si sabe que lo viste, te seguirá. No pude volver a subir a ese camión. Lo abandoné allí, en esa estación de servicio. Dejé mi carga, mi trabajo, mi vida. Tomé un autobús y luego otro, sin rumbo fijo. Ahora vivo en las sombras. Me muevo de ciudad en ciudad, de trabajo precario en trabajo precario. No duermo mucho. Cuando cierro los ojos, veo esa cara. A veces, en el reflejo de una ventana, en un charco de agua en la calle, creo verlo, observándome, esperando. Sé que me está buscando. Sé que quiere lo que no tiene. Quiere una cara, mi cara. Y sé que, tarde o temprano, vendrá a reclamarla. Ya no soy Ismael, el camionero. Soy solo un hombre que huye de su propio reflejo. Un hombre que sabe que en alguna carretera oscura y solitaria, un ser sin rostro conduce un camión fantasma, buscando a la próxima víctima a la que robarle la identidad. Y a veces, en el silencio de la noche, todavía puedo oírlo. Es un susurro que me llama por mi nombre, o por el que solía ser mi nombre. Me llamo Rubén, 48 años, casado, 2 hijos y una hipoteca que se come la mitad de lo que gano moviendo este monstruo de metal a través de las venas de Sudamérica. A diferencia de muchos colegas, no encuentro romance en la carretera. Para mí no es libertad, es un trabajo. Uno que me aleja de mi cama, de la comida caliente de mi esposa y de las risas de mis hijos. El rugido del motor no es una canción de cuna, es el sonido del tiempo que pierdo, el recordatorio constante de que estoy donde no quiero estar. Mi ruta esa semana era una de las más temidas y por lo tanto, mejor pagadas. Cruzar la cordillera de los Andes desde Mendoza, en Argentina, hasta Santiago de Chile, transportando una carga delicada y carísima de componentes electrónicos para una empresa de telecomunicaciones. El corazón de la bestia era el Paso de los Libertadores, un laberinto de asfalto que serpentea por las montañas, subiendo a más de 3.000 metros de altura. Un lugar donde el cielo es de un azul tan intenso que duele y el silencio es tan profundo que zumba en los oídos.
Los colegas lo llaman con muchos nombres, pero el más antiguo, el que susurraban los viejos, es el espinazo del hueso, porque decían que la montaña misma era el esqueleto de un dios antiguo, y nosotros, pobres diablos, solo éramos hormigas recorriendo sus vértebras. Era finales de otoño. La temporada de nieve apenas comenzaba, pintando de blanco las cumbres y amenazando con cerrar el paso en cualquier momento. La prisa era mi copiloto. La empresa me había dado una bonificación generosa si entregaba la carga antes de la primera gran nevada, que los meteorólogos anunciaban para dentro de 48 horas. La primera parte del ascenso fue mecánica, casi aburrida, pero a medida que la noche devoraba el paisaje y la civilización se convertía en un vago recuerdo de luces lejanas, la montaña comenzaba a imponer su presencia. Las curvas se volvían más cerradas, los precipicios más vertiginosos. El único contacto con el mundo exterior era mi fiel radio de banda ciudadana, mi radio CB. Generalmente la usaba para charlar con otros camioneros, para recibir alertas sobre el estado de la ruta o la presencia de carabineros. Pero esa noche, el éter estaba extrañamente silencioso. Pasada la medianoche, ya en el tramo más solitario y alto del lado argentino, la estática de la radio se cortó abruptamente. Un silencio antinatural llenó la cabina, tan repentino que me hizo dar un respingo. Y entonces comenzó. Una voz, femenina, clara, desprovista de toda emoción, como una de esas voces sintéticas de los antiguos programas de computadora. Pero había algo orgánico y frío en ella. La voz no decía palabras coherentes. Eran números. Solo números, leídos en un tono monótono e hipnótico. 12, 54, 9, 101, 7. La secuencia continuó por quizás un minuto. Pensé que era una transmisión de alguna estación meteorológica de montaña, o quizás del ejército. Sonaba como una de esas estaciones de números de las que había oído hablar, supuestas transmisiones de espías de la Guerra Fría que, por alguna razón, seguían emitiendo. Me encogí de hombros, un poco molesto por la intrusión en mi canal. La transmisión se detuvo tan bruscamente como había comenzado, devolviendo la cabina al familiar abrazo de la estática. Seguí conduciendo, la imagen de los números flotando en mi mente cansada. Unos 20 minutos después, al tomar una curva cerrada conocida como el velo de la novia, tuve que frenar en seco. Las luces rojas y azules de un vehículo de emergencia pintaban la roca y la nieve. Había un accidente. Un pequeño auto particular se había salido de la carretera y estaba volcado en la ladera. Los rescatistas ya estaban trabajando. Sentí el habitual nudo en el estómago que se siente al ver la fragilidad de la vida expuesta contra la brutalidad del camino. Mientras esperaba a que me dieran paso, algo en la escena capturó mi atención. La patente del vehículo volcado terminaba en 101. Al lado de la carretera, un pequeño poste kilométrico, casi cubierto por la nieve, marcaba el kilómetro 54, y en medio del caos pude contar 7 rescatistas trabajando bajo las luces intermitentes. 12, 54, 101, 7. El 9º rescatista, supuse, estaría en la ambulancia. Un sudor frío me recorrió la nuca, un sudor que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. No podía ser. Era una coincidencia macabra, una casualidad enfermiza. Mi mente, agotada por las horas de conducción, simplemente estaba jugando conmigo,
buscando patrones donde no los había. Eso tenía que ser. Me dieron paso y continué mi ascenso, pero la tranquilidad se había roto. Cada pocos minutos, miraba la radio como si fuera una serpiente a punto de morder. Y la serpiente mordió de nuevo. Una hora después, la misma voz femenina y gélida cortó la estática. 3, 33, 0, 8, 18. Esta vez, el corazón me latía con fuerza. Reduje la velocidad instintivamente, mis ojos escudriñando la oscuridad más allá del alcance de mis faros. La carretera estaba vacía. No había nada. El viento aullaba, azotando el camión, y la nieve comenzaba a caer con más insistencia. Me sentí un idiota. Estaba dejando que la superstición, el veneno de los camioneros viejos, se metiera en mi cabeza. Pisé el acelerador, tratando de sacudirme la sensación de mal agüero. Llegué al complejo fronterizo de Jorcones, el último puesto argentino antes del túnel internacional. Era un islote de luz y cemento en medio de una inmensidad oscura y helada. Detuve el camión para hacer los trámites aduaneros. Mientras esperaba, un gendarme de rostro curtido por el viento se me acercó. «Va con prisa, ¿eh?», dijo, su aliento formando una nube blanca en el aire gélido. «La nieve no espera a nadie», respondí, intentando sonar despreocupado. «Tenga cuidado al salir del túnel, del lado chileno», advirtió. Hace una hora hubo un pequeño derrumbe. Nada grave, pero bloqueó parcialmente la calzada. Un camión de ganado casi se va al vacío. El conductor está bien, pero está bastante asustado. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Un camión de ganado?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Sí, de la empresa Los Tres Hermanos. El chofer, un tal Osvaldo, se salvó de milagro. Tenía 18 cabezas de ganado en el remolque. Todas perdidas, pobrecitas. Tuvimos que sacrificar a 8 que quedaron malheridas. 3, 33, 0, 8, 18. Los Tres Hermanos. 33. El número de la patente que me inventé en mi cabeza que podría tener. 0 víctimas humanas. 8 animales sacrificados. 18 cabezas de ganado en total. Ya no era una coincidencia. Le pregunté al gendarme con la boca seca si habían escuchado alguna transmisión extraña en la radio. Él me miró con extrañeza. Solo el viento y las comunicaciones de siempre, amigo. ¿Por qué? No supe qué responder. Simplemente negué con la cabeza y volví a la cabina, mis manos temblando de una forma que no podía controlar. Apagué la radio CB. La arranqué de su soporte y la arrojé al asiento del copiloto. No quería saber más. Solo quería cruzar el túnel, bajar la montaña y llegar a la seguridad de las luces de la ciudad. El túnel Cristo Redentor es un tubo de casi 3 kilómetros que perfora el corazón de la montaña. Dentro, el mundo exterior desaparece. Solo existe el zumbido de los ventiladores, el eco de tu propio motor y la sucesión hipnótica de luces anaranjadas. Fue un breve respiro del terror, una madriguera artificial que me protegía de la voz. Pero al salir por el otro lado, en territorio chileno, el infierno me estaba esperando. La nieve caía ahora con furia, una ventisca en toda regla. La visibilidad era casi nula. Los famosos caracoles, esa serie de 29 curvas cerradísimas en un descenso brutal, estaban cubiertos de una capa de hielo traicionero. Y entonces, lo escuché de nuevo. No podía ser. La radio estaba desconectada, sus cables colgando inertes.
pero el sonido estaba ahí, en la cabina, tan claro como si la locutora estuviera sentada a mi lado. 6, 112, 1, 48, 22. Pero esta vez había algo más. Mezclado con los números, podía oír otros sonidos, como si la frecuencia estuviera captando ecos fantasmales de la propia montaña. Escuché el llanto de un bebé, el fragmento de una vieja canción folclórica, el grito ahogado de un hombre. Eran los sonidos de la tragedia, los ecos de todas las almas que el espinazo del hueso se había tragado a lo largo de los años. La radio de los perdidos, pensé, recordando las viejas leyendas. Una frecuencia fantasma que emite las últimas palabras, los últimos pensamientos, los últimos sonidos de los que perecen en la ruta. Y los números. Los números eran el presagio, el obituario leído antes de la muerte. Un pánico ciego se apoderó de mí. Quería detener el camión, pero sabía que era un suicidio. En esta pendiente, con este hielo, detenerme significaba deslizarme hacia el abismo. Tenía que seguir bajando, rezando para que la siguiente secuencia de números no fuera la mía. El camión se sentía como un animal herido. Las ruedas patinaban, la parte trasera del remolque se balanceaba peligrosamente en cada curva. Mis nudillos estaban blancos por la fuerza con que me aferraba al volante. Mis ojos, abiertos de par en par, intentaban penetrar la cortina blanca de la ventisca. Y la voz volvió. Pero esta vez había cambiado. Ya no era monótona. Tenía un matiz de expectación, de malicia. Comenzó a leer una nueva serie de números, y con cada número que pronunciaba, sentí que una parte de mi mundo se desmoronaba. Patente, GF, TD, 6, 7, 2. Mi patente. Estaba leyendo la patente de mi camión. Fecha de nacimiento, 12, del 6, del 76. Mi fecha de nacimiento. El sudor se mezclaba con las lágrimas en mi rostro. Estaba gritando, suplicando a la voz que se detuviera, pero no servía de nada. Ruta 60, kilómetro 320. La ruta en la que estaba, el punto exacto que estaba a punto de cruzar. Carga. La voz hizo una pausa, como saboreando el momento, y por primera vez no dijo un número, dijo una palabra. Finalizada. En ese preciso instante, algo metálico y pesado se rompió bajo el camión con un estruendo que hizo vibrar toda la estructura. Pisé el freno. El pedal se hundió hasta el fondo sin ofrecer resistencia alguna. Nada. Me había quedado sin frenos. El camión, liberado de cualquier contención, aceleró por la pendiente helada, convirtiéndose en un misil de 40 toneladas fuera de control. Me dirigía directamente a una de las curvas más cerradas de los caracoles, una curva sin barrera de contención, que se abría a una caída de cientos de metros hacia la nada rocosa y nevada. Luché con el volante, tratando inútilmente de reducir la velocidad con el freno motor, pero el motor solo rugía en protesta. El abismo se acercaba, un bostezo negro y hambriento en medio de la blancura. Sabía que todo había terminado. En la cabina, la voz fantasmal se cayó, y en su lugar, un nuevo sonido llenó el aire, el sonido más hermoso y aterrador que jamás había escuchado. Era la voz de mi esposa. Estaba tarareando. Tarareaba la nana que le canta a nuestra hija pequeña para que se duerma. Una melodía dulce, suave, llena de amor.
el último sonido que escucharía. La frecuencia del hueso había reclamado mi historia, mi memoria, mi amor, y lo estaba añadiendo a su macabra colección, listo para ser transmitido al próximo viajero solitario. Mi último pensamiento no fue de miedo, sino de una tristeza infinita. Mi carga no eran componentes electrónicos. Mi carga más preciada eran ellos, mi familia. Y les había fallado. El volante giró violentamente en mis manos cuando la rueda delantera izquierda mordió el borde del precipicio. El horizonte se inclinó. El azul oscuro del cielo nocturno y el blanco furioso de la ventisca se mezclaron en un vórtice imposible. Y luego, solo silencio. El silencio del espinazo del hueso, que me acogía en su abrazo helado para siempre. Un silencio que, sabía, pronto sería roto por una nueva transmisión, en una frecuencia que solo los condenados pueden sintonizar. Me llamo Javier, y solía pensar que el miedo era para los débiles. A mis 28 años, me sentía el rey del mundo al volante de mi Kenworth. Era más joven que la mayoría de los traileros, más rápido y, en mi opinión, más inteligente. No creía en fantasmas, ni en leyendas, ni en las estupideces que los viejos contaban en los paraderos para asustar a los novatos. Creía en la potencia de mi motor, en la resistencia de mis neumáticos y en los ceros que se sumaban a mi cuenta bancaria. Esa arrogancia fue mi perdición. El trabajo que me llevó al infierno era una de esas oportunidades que no se pueden rechazar. Una compañía maderera internacional había conseguido los permisos, o más bien, había pagado los sobornos necesarios para explotar una zona virgen de la selva lacandona, en Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Hablaban de árboles milenarios, caobas y ceibas tan anchos como un auto. La paga era astronómica, precisamente porque el lugar era un infierno logístico y porque ninguno de los transportistas locales quería el trabajo. Decían que el bosque estaba maldito, que estaba protegido por los antiguos dioses mayas, los Yumcaacs. Se contaban historias de hombres que entraban y no salían, o que salían con la mente rota, balbuceando sobre ojos entre las hojas y susurros que prometían la locura. Yo me reí de ellos. ¿Susurros? El único susurro que me interesaba era el del dinero contante y sonante. El campamento maderero era una herida purulenta en medio de un mar verde esmeralda. El aire era pesado, húmedo, cargado con el olor a savia, a tierra mojada y a la muerte de gigantes. Los trabajadores locales, hombres de piel curtida y ojos tristes, trabajaban en silencio durante el día, pero al caer el sol, se encerraban en sus barracas y no salían por nada del mundo. Mi primera carga consistía en 3 troncos de ceiba descomunales. Eran tan grandes que apenas cabían en mi plataforma. Parecían los huesos de una criatura prehistórica. Mientras los aseguraba con las cadenas, sentí una extraña vibración emanar de la madera, una especie de zumbido de baja frecuencia que se metía en el pecho. Lo atribuí a la tensión de las cadenas sobre la madera recién cortada. Salí del campamento al atardecer. Conducir por esos caminos de tierra recién abiertos era una pesadilla. La selva te envolvía, sus ramas arañaban los costados del camión como si quisiera retenerlo. La noche cayó con la brusquedad de un telón de plomo, y con ella,
La sinfonía de la jungla se volvió más intensa, casi amenazante. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, por encima del rugido del motor. Un sonido sordo, rítmico, que venía de la carga. Pum, 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 pum. Sonaba como un corazón enorme y lento. Frené, el corazón ahora el mío, latiendo desbocado. Bajé de la cabina con una linterna, el pulso de la selva latiendo a mi alrededor. Revisé los troncos, las cadenas, la plataforma. No había nada. El sonido había cesado. «Estás cansado, Javier», me dije. «Es el estrés, la humedad. Este maldito lugar te está afectando». Cuando finalmente llegué al aserradero, ya de madrugada, me sentía exhausto y paranoico. Mientras descargaban los troncos con una grúa, uno de los operadores me llamó. «Oye, chavo, mira esto». Apuntó a uno de los cortes del tronco más grande. De él manaba una savia espesa, de un color rojizo oscuro, casi negro, que se había coagulado en el aire frío de la mañana. Parecía sangre. Y justo al lado de la mancha, encajada en una grieta, había una pequeña figura de madera oscura, tallada con una maestría que nunca había visto. Era una figura humanoide, pero con raíces en lugar de pies y ramas en lugar de brazos. Tenía una belleza extraña y perturbadora. Pensando que era un amuleto de la suerte o alguna artesanía local, la tomé. Estaba fría y extrañamente pesada. Me gustó su aspecto primitivo. Sin pensar, la colgué del espejo retrovisor. Sería mi trofeo de la selva. Mi primer error fatal. El viaje de regreso al campamento fue diferente. La sensación de ser observado era constante, abrumadora. Sentía miles de ojos invisibles siguiéndome desde la espesura. Y dentro de la cabina, algo había cambiado. Un olor sutil pero penetrante comenzó a impregnarlo todo. Olía a tierra húmeda, a hojas en descomposición, a sótano olvidado. Era el aliento mismo de la selva y se estaba instalando en mi camión. Cuando recogí la segunda carga, el sonido del corazón volvió, más fuerte, más insistente. Pum, 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 pum. Ya no podía negarlo. Era real, y venía de la madera muerta que transportaba. Esa noche, mientras conducía, noté algo más. En el tablero, cerca de la palanca de cambios, había una pequeña mancha verdosa. Al tocarla, se deshizo bajo mis dedos. Era moho. Moho que no estaba allí por la mañana. Lo limpié con un trapo, molesto. ¿Cómo podía mi cabina, mi santuario de cromo y acero, ensuciarse así? A la mañana siguiente, la mancha de moho había vuelto, más grande, y no estaba sola. Pequeños y pálidos hongos, como dedos de muerto, habían brotado del tapizado del suelo. Un escalofrío me recorrió. Limpié todo con furia, rociando desinfectante hasta que el olor a químico ahogó el olor a tierra. Pero era inútil. Era como intentar detener la marea con las manos. Mi propia salud comenzó a resentirse. Me sentía perpetuamente cansado, como si la selva me estuviera drenando la energía. Una tos seca y persistente se instaló en mis pulmones. Por las noches, tenía pesadillas horribles. Soñaba que estaba enterrado vivo, con la boca llena de tierra. Sentía raíces creciendo a través de mi piel, colonizando mis órganos, anclándome a la oscuridad eterna. Me despertaba sudando, tosiendo y con el sabor del barro en la garganta. La tercera vez que volví al aserradero,
El hombre que me había señalado la figura tallada se quedó mirando el interior de mi cabina. El moho ya cubría gran parte del tablero y finas hebras de lo que parecían raíces diminutas comenzaban a serpentear por el techo. «Tu camión se está enfermando, amigo», dijo, con una mueca de asco. Pero lo peor fue cuando, al mirarme en el espejo para afeitarme, noté unas extrañas marcas en mi cuello y antebrazos. Eran finas líneas marrones que se arremolinaban bajo la piel, formando patrones intrincados, casi como la veta de la madera, como los anillos de un árbol. El pánico, un miedo frío y visceral que nunca había conocido, comenzó a ahogarme. Decidí parar en un pequeño pueblo a las afueras de la selva, un lugar polvoriento llamado Ocosingo. Necesitaba un respiro, un trago, algo que me recordara que existía un mundo fuera de ese infierno verde. Aparqué el camión y entré en la cantina más cercana. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el vaso de tequila. Un anciano, un indígena lacandón de rostro arrugado como la corteza de un árbol, estaba sentado en una esquina. Sus ojos oscuros no se apartaban de mí. Finalmente se levantó y se acercó a mi mesa. No miró mi cara. Miró por la ventana, hacia mi camión. Específicamente, hacia la pequeña figura que colgaba del espejo. «Has profanado el corazón», dijo. Su voz era un susurro seco, como el de las hojas en el viento. «Chulel». «¿Qué?», pregunté, mi voz ronca por la tos. La ceiba no es solo un árbol, es el pilar del mundo. Su raíz está en Xibalbá, el inframundo, y sus ramas sostienen los cielos. Cuando cortaron a los abuelos, su espíritu se quedó sin hogar. Y tú tomaste su chulel, su vasija del alma, señaló la figura tallada. Ahora te está reclamando. Está construyendo un nuevo cuerpo, un nuevo corazón. Tu camión es el caparazón, y tú eres la savia. El sonido que oyes es su latido. El moho, las raíces, es la selva que crece dentro de tu mundo de metal, y pronto crecerá dentro de ti hasta que no quede nada de Javier, solo madera y hojas. Sentí que el tequila se me revolvía en el estómago. Todo encajaba. La tos, el cansancio, las marcas en mi piel, la transformación de mi cabina. ¿Qué puedo hacer?, supliqué, la arrogancia reemplazada por un terror abyecto. «Debes devolverlo», dijo el anciano. Su mirada era grave. «Debes llevar los troncos y el chulel de vuelta al claro donde nacieron. Debes pedir perdón y rezar para que Yum-Ka'ax acepte la ofrenda. Debes hacerlo antes de la próxima luna nueva, o el enraizamiento será completo, y te perderás para siempre». No lo pensé 2 veces. Dejé el dinero en la mesa y corrí hacia mi camión. La próxima luna nueva era esa misma noche. Giré el tráiler y me dirigí de nuevo hacia la selva. El viaje de regreso fue una pesadilla febril. La transformación dentro de la cabina se había acelerado exponencialmente. Gruesas vides con espinas se enroscaban en el volante. El musgo cubría casi por completo el parabrisas, obligándome a mirar a través de una pequeña rendija. El olor a tumba era sofocante. El latido, el pum pum de la carga, era ahora un cañonazo que hacía vibrar cada uno de mis huesos. Mi cuerpo también se rendía. Mis movimientos eran lentos, rígidos. Mis articulaciones crujían. Miré mis manos en el volante y vi con horror que mi piel se había oscurecido, agrietado, tomando la textura de la corteza. Intenté gritar,
pero de mi garganta solo salió un gemido sordo y leñoso. Conduje durante horas, guiado más por el instinto que por la vista. La selva parecía atraerme, abrirse para mí, ansiosa por recibir a su hijo pródigo. Finalmente, vi la luz del claro. El camión se detuvo por sí solo, el motor ahogado por las enredaderas que habían invadido el compartimiento. Caí de la cabina más que bajar. Mis rodillas golpearon el suelo del bosque con un sonido sordo y hueco. Me arrastré hacia el centro del claro, donde los tocones gigantes de las ceibas lloraban su savia oscura. Sostuve la figura tallada frente a mí. Quería gritar, pedir perdón, pero mi boca ya no formaba palabras. Miré mis manos. Ya no eran manos, eran nudos de madera oscura, con delgados brotes verdes surgiendo de las yemas de mis dedos. La transformación era casi completa. Sentí el suelo vibrar bajo mis rodillas. La tierra se abrió y finas raíces, como serpientes, emergieron y comenzaron a trepar por mis piernas, anclándome. No dolía, se sentía como volver a casa. Un horroroso, ineludible sentimiento de pertenencia. Mi última visión como Javier fue mi propio camión. Ya no era una máquina, era un montículo verde, una nueva colina en el paisaje de la selva, con vides y flores creciendo sobre su cuerpo de metal. Y desde su interior, profundo y constante, seguía sonando el latido. Pum, 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 pum. El corazón de la ceiba había sido restaurado, y yo era su pulso, un prisionero eterno en una cárcel de madera y carne, condenado a sentir el lento crecimiento de las hojas y el paso de los siglos desde la oscuridad de la tierra.